Hay algo que nunca te han dicho sobre el sufrimiento. Algo que los libros de autoayuda omiten deliberadamente porque, si lo supieras, dejarías de comprarlos. El sufrimiento que conoces no es un accidente. No es mala suerte. No es que el universo te tenga manía. Es una elección que no recuerdas haber tomado, pero que repites cada día con una precisión casi perfecta. Piénsalo un momento. ¿Cuántas veces has dicho que ibas a cambiar y no cambiaste? ¿Cuántas veces has visto el patrón, lo has nombrado, lo has comprendido incluso, y aún así volviste a repetirlo? La misma relación con diferente cara, el mismo trabajo que te aplasta, la misma conversación interna que te destruye cada mañana antes de que el día empiece. Y lo más inquietante no es que esto ocurra, lo más inquietante es que una parte de ti lo permite, una parte de ti lo organiza. Hay un psicólogo que pasó décadas observando este fenómeno antes de que la neurociencia tuviera palabras para describirlo. Se llamaba Carl Gustav Jung, y lo que observó en sus pacientes y en sí mismo fue algo que todavía hoy resulta difícil de aceptar. El inconsciente no quiere que cambies, no porque sea malo, no porque esté roto, sino porque para el inconsciente lo conocido equivale a supervivencia. Y lo desconocido, incluso si es mejor, incluso si es más libre, incluso si es lo que conscientemente deseas con toda tu energía, equivale a muerte. Hay un nombre para la parte de ti que organiza esta resistencia. Se llama la sombra. Y hoy vamos a hablar de ella, no de manera abstracta, no como metáfora poética, sino de la manera en que Jung la entendía, con toda su densidad psicológica, con toda su implicación real en tu vida cotidiana. Porque lo que estás a punto de escuchar no es teoría. Es el mecanismo exacto por el que tu cerebro, tu inconsciente, tu sombra, prefieren el sufrimiento al cambio. Y una vez que lo veas, no podrás dejar de verlo. Eso puede ser incómodo. Te aviso, porque ver el mecanismo no es lo mismo que liberarse de él. A veces es el primer paso hacia una resistencia más sofisticada, pero es el único punto de partida honesto. Así que, quédate y escucha con la parte de ti que todavía no ha decidido qué creer. Jung tenía un concepto que sus contemporáneos encontraban perturbador. Lo llamaba la energía psíquica, o libido en su sentido más amplio, no sexual, sino vital. El flujo de energía que mueve al ser humano en una dirección u otra. Y lo que observó es que esta energía no fluye libremente hacia donde el ego quiere ir, fluye hacia donde el inconsciente necesita ir, y muchas veces esas dos direcciones son opuestas. Imagina que llevas años en una relación que te hace daño. Lo sabes. Conscientemente lo has analizado 1000 veces. Has hablado con amigos, has leído libros, has escrito en un diario. Y sin embargo, te quedas. O te vas y vuelves. O terminas esa relación y en 6 meses encuentras exactamente la misma dinámica en otra persona diferente. Esto no es masoquismo en el sentido clínico simple, es algo más preciso. Jung lo llamaría una constelación del inconsciente, una configuración de energía psíquica que se organiza alrededor de un complejo emocional, un nodo de experiencia no integrada que actúa como un imán invisible. El complejo no es consciente. No lo decides. No lo controlas voluntariamente. Pero gobierna tu comportamiento con una eficacia que haría envidiar a cualquier tirano. Y aquí está el núcleo de lo que necesitas entender hoy. El sufrimiento familiar tiene una función psíquica. No es un error del sistema. Es el sistema funcionando exactamente como fue diseñado. No por la evolución, no por tus genes, sino por tus experiencias tempranas no procesadas. El cerebro, y aquí la neurociencia se acerca a lo que Jung ya intuía, construye modelos predictivos del mundo. Modelos basados en lo que experimentaste, especialmente en la infancia.
Y esos modelos no son simples recuerdos, son filtros activos que determinan qué percibes, qué ignoras, qué interpretas como amenaza y qué interpretas como seguridad. Cuando alguien crece en un entorno donde el amor viene acompañado de caos, el caos se convierte en una señal de amor. No metafóricamente, neurológicamente. El sistema nervioso aprende a asociar la tensión, la incertidumbre, la necesidad de ganarse la aprobación de otro, con la proximidad emocional, con sentirse vivo, con pertenecer a algo. Y entonces, cuando llega alguien estable, alguien que no grita, alguien que está disponible sin drama, el inconsciente lo registra como ausencia, como vacío, como algo que falta, y se aleja, no porque conscientemente quiera hacerlo, sino porque la estabilidad no activa el complejo, no enciende el sistema. Y aquí está la paradoja más cruel de la psicología humana. Lo que te hace bien puede sentirse profundamente mal, y lo que te destruye puede sentirse profundamente como hogar. Esto es lo que Jung veía cuando sus pacientes le decían que querían cambiar, pero no podían. No era falta de voluntad, era que la voluntad consciente estaba operando contra una corriente inconsciente de una potencia infinitamente mayor, y luchar contra el inconsciente con la voluntad consciente es como intentar detener un río con las manos. Hay una imagen que Jung usaba con sus pacientes cuando intentaba explicar la sombra. Imagina que llevas toda tu vida caminando bajo el sol. Todo lo que es brillante, aceptable, presentable, va delante de ti. Pero detrás de ti, siempre detrás, hay una figura que camina contigo, que tiene exactamente tu forma, que se mueve cuando tú te mueves, que para cuando tú paras, es tu sombra literal. Y la sombra psicológica funciona de la misma manera. Todo lo que rechazaste de ti mismo, todo lo que los demás rechazaron de ti, todo lo que aprendiste que no debías sentir, no debías querer, no debías ser, no desapareció. Fue al inconsciente. Y allí creció, con sus propias reglas, con sus propios objetivos, con una energía que no se pierde, solo se transforma. Ahora bien, hay algo sobre la sombra que la mayoría de los textos de psicología popular no mencionan porque resulta demasiado incómodo. La sombra no solo contiene tus impulsos oscuros, tu rabia reprimida, tu envidia no reconocida, tus deseos prohibidos, también contiene tus posibilidades, las partes de ti que fueron sofocadas antes de poder desarrollarse, la creatividad que te dijeron que era una pérdida de tiempo, la sensibilidad que te enseñaron a llamar debilidad, la voz que aprendiste a silenciar porque cuando hablabas, nadie escuchaba. Todo eso está en la sombra. Y cuando hablamos de resistencia al cambio, la sombra juega un papel dual que pocos comprenden. Por un lado, la sombra defiende los patrones conocidos porque esos patrones, por dolorosos que sean, fueron en algún momento estrategias de supervivencia. No para el adulto que eres ahora, para el niño que fuiste. Y el inconsciente no distingue bien entre pasado y presente. Para él, ahora siempre es entonces. La estrategia de supervivencia que aprendiste a los 7 años para sobrevivir emocionalmente en tu familia sigue activa, sigue operando. Y cuando el cambio se aproxima, cuando la posibilidad de una nueva manera de ser se vuelve real, la sombra la interpreta como amenaza existencial, no como oportunidad, no como crecimiento, como peligro mortal. Por eso el cambio genuino da tanto miedo. No el miedo que se puede argumentar, no el miedo que se puede convencer con lógica, sino ese miedo visceral, ese miedo del cuerpo que no tiene palabras, ese miedo que se siente en el pecho a las 3 de la mañana cuando estás a punto de tomar una decisión que cambiaría todo. Jung lo llamaba enantiodromia,
el punto en que una tendencia psíquica se convierte en su contrario. La persona que quiere cambiar desesperadamente activa en su propio inconsciente la resistencia más poderosa precisamente porque el deseo de cambio es real. Y aquí hay algo que debes entender con precisión. La sombra no es tu enemiga. Este es quizás el malentendido más dañino del trabajo psicológico moderno. La sombra no está tratando de destruirte. Está tratando de proteger una versión de ti que cree que todavía necesita protección. Una versión que tiene miedo. Una versión que en algún momento aprendió que ser diferente, que cambiar, que crecer, tenía un coste demasiado alto. Y entonces se quedó en ese momento. Y desde allí, organiza tu vida presente. Existe un momento específico en cualquier proceso de transformación real. Un momento que no aparece en los libros motivacionales porque es demasiado aterrador para venderlo. Es el momento en que el ego comprende que para cambiar genuinamente, algo debe morir, no metafóricamente. Psicológicamente hablando, algo real, algo que se siente absolutamente como tú, debe desaparecer. Y el ego, cuya función primaria es la continuidad, la coherencia narrativa de quien crees que eres, reacciona ante esta perspectiva exactamente como reaccionaría ante una amenaza a la supervivencia física, con terror, con parálisis, con una creatividad extraordinaria para encontrar razones por las que el cambio no es necesario, no es posible, o simplemente no es el momento. Ahora, escúchame bien, porque lo que voy a decir ahora es probablemente lo más importante de todo este video. La resistencia al cambio no es un defecto de tu psicología. Es una evidencia de que el cambio que estás considerando es real. Cuando algo no amenaza genuinamente al ego, no genera resistencia, genera indiferencia. La resistencia masiva, la procrastinación obsesiva, el autosabotaje justo cuando estás más cerca de lo que quieres. Esas son señales de que algo en ti sabe que este cambio sería verdadero. Y eso, paradójicamente, lo hace más amenazante. Jung observó en su trabajo clínico que sus pacientes más inteligentes eran también los más creativos para resistir. La racionalización es el mecanismo más sofisticado de la resistencia. Puedes construir un argumento filosófico perfecto para no cambiar. Puedes citar a Schopenhauer. Puedes hablar de complejidad sistémica. Puedes articular con precisión académica por qué las circunstancias no son adecuadas. Y todo eso puede ser completamente cierto en la superficie y completamente al servicio de la sombra por debajo. Esto es lo que Jung llamaba la inflación del ego. El ego no simplemente resiste el cambio. El ego convierte la resistencia en narrativa, en identidad. Yo soy alguien que no puede confiar. Yo soy alguien que siempre acaba solo. Yo soy alguien que no merece lo que desea. Estas narrativas no son percepciones pasivas. Son arquitecturas activas. Son la sombra, hablando en primera persona, usurpando la voz del yo consciente para perpetuar patrones que en algún momento fueron necesarios. Y el resultado es que el sufrimiento adquiere una función identitaria. Dejar de sufrir de esa manera específica se siente como dejar de ser quien eres. Como un pequeño suicidio psicológico. Y nadie quiere morir. Ni siquiera la parte de nosotros que sabe que debe transformarse. Aquí es donde la psicología junguiana hace algo que muy pocas tradiciones psicológicas se atreven a hacer. En lugar de decirte que luches contra la resistencia, que la superes, que la ignores con suficiente disciplina, te pide que te sientes con ella, que la escuches, que le preguntes qué protege, porque en el momento en que la resistencia se siente vista, su función cambia, no desaparece inmediatamente. No hay magia aquí, pero pierde una parte de su poder absoluto, porque el poder de la sombra depende del silencio.
Depende de que no la mires directamente. Y cuando la miras, cuando dices en voz alta, hay una parte de mí que prefiere este dolor al riesgo de ese cambio. Algo en el sistema psíquico empieza a moverse, muy despacio, con mucha resistencia todavía, pero se mueve. Jung nunca prometió que el proceso de transformación psicológica sería cómodo. Nunca dijo que la integración de la sombra te haría feliz en el sentido superficial de la palabra. Lo que dijo fue algo más difícil y más verdadero. Dijo que quien mira hacia afuera sueña, y quien mira hacia adentro despierta. Y despertar no es lo mismo que estar bien. Despertar es ver lo que realmente está ahí. El proceso que Jung llamó individuación, ese proceso largo, a veces doloroso, de convertirse en quien realmente eres en lugar de en quien aprendiste que debías ser. No comienza con una decisión motivadora. No comienza con un propósito de año nuevo. Comienza, casi siempre, con una crisis. Con un colapso de la narrativa que el ego había construido. Con el momento en que el sufrimiento familiar ya no es suficientemente tolerable para mantener el sistema en su estado habitual. Jung lo llamaba la noche oscura del alma, no como metáfora poética, sino como descripción técnica de un proceso psíquico. El momento en que el ego, exhausto de mantener la ficción, baja las defensas. Y en ese espacio, si hay suficiente valentía, si hay suficiente honestidad, el inconsciente puede hablar. Los sueños se vuelven más intensos. Las sincronías, esas coincidencias que no son coincidencias, empiezan a multiplicarse. Las personas correctas aparecen en el momento preciso. No porque el universo sea mágico, sino porque la atención cambia. Porque el sistema perceptivo empieza a registrar lo que antes filtraba. Y entonces viene la tarea más difícil que cualquier cambio de hábito, más difícil que cualquier decisión racional, la tarea de sentarse con lo que eres cuando dejas de hacer lo que hacías, cuando no llenas el silencio, cuando no escapas hacia la pantalla, hacia la conversación, hacia el trabajo, hacia cualquier cosa que te mantenga fuera de ti mismo. Cuando te permites estar con la incomodidad sin intentar resolverla, algo empieza a cambiar en las capas más profundas, porque el problema nunca fue el sufrimiento en sí. El problema fue la relación con el sufrimiento, la creencia inconsciente de que sentir ese dolor específico era la única manera de sentirse real, de sentirse vivo, de pertenecer a algo. Y cuando esa creencia empieza a cuestionarse, no con argumentos, sino con experiencia directa, la sombra empieza a ceder, no porque hayas ganado, sino porque ya no estás luchando contra ella. Estás escuchándola, integrándola, reconociendo que contiene una parte de ti que merece existir, que merece luz. Esto es lo que significa trabajar con la sombra, en el sentido junguiano real. No expulsarla, no dominarla, no superarla con positividad forzada, sino incorporarla al relato de quien eres con suficiente honestidad para que deje de operar desde las sombras. Y entonces ocurre algo que no puedes planear, algo que no puedes forzar. El cambio que tanto querías y tanto temías empieza a parecer posible no porque hayas desaparecido el miedo, sino porque has aprendido que puedes moverte aunque el miedo esté presente, que no necesitas certeza para dar el siguiente paso, que el sufrimiento conocido nunca fue seguridad, solo era familiar. Y hay una diferencia enorme entre lo familiar y lo seguro, una diferencia que puede, si la percibes de verdad, cambiarlo todo. Tu cerebro prefiere sufrir antes que cambiar. Eso es cierto. Pero tú no eres solo tu cerebro. Eres también lo que puede observar el cerebro desde fuera, lo que Jung llamaba el self. Y el self no tiene miedo al cambio. El self es el cambio, es el proceso, es el río entero.
no solo las orillas que el ego puede ver. Y si has llegado hasta aquí, si algo en este vídeo ha resonado en un lugar que no es exactamente cómodo, entonces, quizás esa parte de ti que todavía puede escuchar, todavía puede sentir, todavía no ha decidido qué creer, quizás esa parte esté lista, no para cambiar de golpe, sino para empezar a mirar